Estamos siguiendo nuestra serie sobre la iglesia post-resurrección de Jesús y qué diferencia hizo eso, ¿no? en la vida de la iglesia. Y es muy importante entender que la venida del Espíritu Santo, ¿no? sobre la iglesia con poder para que la iglesia pudiera testimoniar acerca de Jesús. Esto fue el propósito por el cual Dios envió el Espíritu Santo, ¿no? Para que viniera sobre la iglesia, que pudieran ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Algunas veces podemos pensar, bueno, ¿cómo empezó todo el tema de las misiones, ¿no? Bueno, podemos trazar obviamente lo que estamos leyendo en el libro de Hechos, de cómo salieron los apóstoles para proclamar las buenas nuevas de Jesús en todo el mundo conocido en esa época. Sabemos que algunos de los apóstoles llegaron y fueron mártires en otros lugares del mundo, incluso llegaron hasta la India. Después, bueno, la historia de San Andrés, ¿no? De Andrés precisamente, y todo lo que él representó yendo a las Islas Británicas y muchas cosas más. Entonces es muy importante entender que, bueno, hubo un movimiento y esto es una consecuencia natural, debería ser una consecuencia natural de la fe de cualquier creyente de querer compartir las buenas nuevas de Jesús con otros, porque todos necesitamos conocer al Señor, todos tenemos esa gran necesidad. Pero la realidad que es muy importante entender que el primer misionero es Dios mismo, ¿no? Y hay mucha evidencia de esto en las Sagradas Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento. El pasaje que leímos de Isaías 49 es un pasaje muy interesante porque es uno de los 4 pasajes de lo que llamamos del siervo sufriente, que hablan específicamente acerca de lo que sería la misión de Cristo, el Mesías, cuando Él vendría al mundo, ¿no? Y precisamente este texto habla acerca cómo Él vendría para hacer justicia, traer justicia, y también cómo iba a llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Es muy interesante esto porque incluso vemos en la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, que prometió que por medio del simiente de Abraham serían bendecidas todas las familias, o en otras traducciones, otras las naciones de la tierra. Y entonces siempre, pero siempre, la misión de la iglesia tuvo que ver y nació en el corazón de Dios para que todas las buenas nuevas de Cristo de salvación llegara a todos los confines de la tierra. Entonces, entendiendo el contexto de que Dios es el primer misionero y que Él envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo, entonces algunas veces esto nos debe hacer reflexionar, pero profundamente, ¿no? Porque ¿cuáles son las muchas excusas? Hay muchas excusas que nosotros ponemos por decir, bueno, no, pero sabés que hoy vivimos en una cultura que es muy hostil al Evangelio y si le decimos algo, entonces vamos a enojar a la gente, se va a poner en contra de la iglesia, ¿no? Pero bueno, hay varias razones más por cuál sucede, ¿no? Es muy interesante leyendo las cartas en Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. La primera carta es a la iglesia de Éfeso, ¿no? Muy interesante acá esta iglesia porque ellos fueron elogiados por Cristo por su ortodoxia, ¿no? Su perfecta teología, tenía todo bien denominado, sabían en qué creían, pero lamentablemente fueron condenados, fueron amonestados por Cristo porque habían perdido su primer amor, ¿no? Y esto nos hace reflexionar, bueno, ¿de qué se trata ese primer amor? ¿Cuáles son las características de la persona que vive con ese amor, ¿no? Ese primer amor.
Bueno, sobre todas las cosas es tener una pasión por el evangelismo, es tener una preocupación para que otros conocen acerca del mensaje de la salvación, es tener un amor apasionado por Cristo, porque Él nos llama a amar a otros, de salir afuera de nuestro contexto, de nuestra zona de confort y buscarlos y ganarlos para que ellos también por lo menos tengan la oportunidad de escuchar acerca de Jesús, ¿no? Y perder el primer amor también significa perder nuestra dependencia sobre el Espíritu para dar un testimonio eficaz que glorifica a Cristo, ¿no? Entonces ahí ya en esa primera carta de Apocalipsis, en el capítulo 2, del 1 al 7, ahí tenemos mucho para reflexionar sobre nuestra actitud, ¿no?, hacia otros, ¿no? Si realmente amamos a Dios con esa pasión profunda, agradecido por lo que Él hizo a través de Cristo en la cruz por nosotros, si estamos dispuestos a obedecer su mandato, no es una opción, no es una sugerencia que Dios nos da, es un mandato de salir a proclamar las buenas nuevas a otros, ¿no? Pero otras razones que han surgido tiene que ver también quizás con nuestra manera de leer la Biblia. Y por cierto, nosotros enfatizamos en nuestra teología la soberanía de Dios. Significa que Dios es todopoderoso, conoce absolutamente todo, está en todos los lugares, ¿no? Y nada pasa desapercibido de su presencia. Y sabemos, hablamos de este decreto de Dios, que todas las cosas que suceden están ya predeterminados por Él, ¿no? Entonces, ¿cómo han reaccionado muchos creyentes ante esta enseñanza? Bueno, han dicho, bueno, está bien, si Dios salva, si la salvación es de Jehová, entonces nosotros hacemos la plancha, porque Dios es el que salva, no tenemos que hacer nada, ¿no? Y esto es lo que llamamos en teología el hipercalvinismo. Nosotros somos calvinistas, pero no de esta manera, porque lo que la soberanía de Dios nos enseña claramente es que también nosotros tenemos que actuar con una responsabilidad humana. Nosotros somos responsables para proclamar las buenas nuevas, amar a las personas, darles a conocer que Cristo los ama y quiere alcanzar sus vidas con su gracia. Entonces, tenemos que siempre tener presente esta doble lado de la misma moneda, ¿no? Sí, Dios es el que impulsa venir al mundo, conocernos, salvarnos, ¿no?, redimirnos. Y, por cierto, la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. De ninguna otra manera alguien puede conocer a Dios. Sin embargo, el medio por el cual Dios normalmente alcanza a las personas somos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que no podemos lavarnos las manos y decir, no, bueno, yo no tengo esa característica, yo soy muy calladito, ¿no? Yo no puedo hacer eso, ¿no? Pero la realidad es que tampoco Jesús discriminó entre sus apóstoles diciendo, bueno, vos sos muy introvertido, entonces vos callate. Vos sos, Pedro, muy extrovertido, te toca a vos, ¿no? No funcionó así. El mandato es para todos y todas. Entonces, es muy interesante ver cómo esto es ejemplificado. Les quiero contar la historia, el testimonio de la conversión de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon se conoce como el príncipe de los predicadores. Era un pastor bautista en Londres, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no? Pero es muy interesante cómo él llegó a conocer a Dios, ¿no? Dice, un día decidió ir a la iglesia. Debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado, así que dobló por una calle lateral y llegó a una pequeña iglesia metodista. En ella habían alrededor de una docena de personas, quizás 15 personas máximo. El ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia. Al parecer, por la tormenta no pudo llegar, por lo que subió a la plataforma un hombre delgado para predicar. Al parecer, el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras,
lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un solo texto, Isaías 45, 22. Luego de hablar sobre este tema durante un poco más de 10 minutos, el hombre dirigió su vista hacia abajo y vio a aquel joven que venía a la iglesia por primera vez. Era Spurgeon. Solo fijando sus ojos en él, dijo: «Joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte. Si no obedeces mi texto, pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo». Y dice Spurgeon: «Vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con ese único pensamiento, había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora». Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó, y en ese momento vi el sol y podría haber resucitado en ese instante y cantado con la más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ¿quién era este hombre quien predicó a Spurgeon? Bueno, todavía ni conocemos su nombre. El punto es que él asumió la responsabilidad, por más que él no sabía mucho, no dio una clase de teología impecable, simplemente habló del corazón, habló de lo que él sabía. Y eso fue suficiente, ¿no? Suficiente para que este joven Spurgeon se convirtiera. Y el tema es este: nosotros no podemos medir el impacto que nuestro sencillo testimonio, aparentemente sin muchas luces, puede provocar. Puede ser la semilla que produce un fruto increíble para el reino de Dios. Por eso siempre debemos, a pesar de nuestra falta de conocimiento, quizás no nos sentimos capaces de hablar o nos sentimos que nos incomoda hablar de nuestra fe, no sabemos cómo Dios puede usar nuestro testimonio alcanzando a otras personas, ¿no? Hoy en día, bueno, todo el mundo, sus sermones, sus devocionales para el día de la mañana son traducidos a todos los idiomas. En el castellano también muchas personas se nutren de los sermones y de los devocionales de Spurgeon hasta el día de hoy. Entonces tenemos que realmente no quedarnos, ¿no?, con nuestra debilidad, sino más bien ponernos en manos de Dios, tener esa disposición para que podamos ser útiles para Dios, ¿no? Pero volviendo al pasaje de Hechos, vemos el caso de Felipe. Es interesante porque él era uno de los diáconos que fue ordenados en Hechos 6 y es conocido como uno de estos diáconos, ¿no? ¿Cuáles eran las calificaciones para un diácono? ¿Cuáles son las características de lo que quería tener un diácono? Y deberían dar buen testimonio, ser sabios, llenos del Espíritu Santo para realizar labor caritativa, ¿no? Sin embargo, es impresionante ver cómo Felipe es más conocida por ser evangelista que diácono. ¿Por qué? Bueno, hemos leído esta historia como él fue llevado por el Espíritu, ¿no? Llevado a Samaria, ¿no? Con todo lo que significaba ir a Samaria para un judío, ¿no? Esa tensión racial, esa competencia que había entre los judíos y los samaritanos. Sin embargo, no se fijó en eso, él simplemente obedeció la orden del Espíritu Santo para ir, ¿no? Y entonces él se encontró con este eunuco que es de Etiopía, quien estaba regresando después de haber ido a la fiesta en Jerusalén, y se acercó, tuvo esa audacia para acercarse al carro de este persona, este eunuco, y le preguntó: ¿sabes entender lo que estás leyendo? ¿No? Y se puso al lado de él, se subió al carro y bueno, dijo el etiopí: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿No? Y este es el gran tema para muchos. Hay muchas personas que quieren conocer al Señor, pero no tienen nadie quien los pueda acompañar. Y esto no fue un evangelismo masivo, esto fue uno a uno, ¿no?
Es muy importante esto porque él tuvo esa paciencia para explicarle las Escrituras. Estaba leyendo Isaías 53, que habla muy, muy claramente acerca de la obra redentora de Cristo, lo que Él iba a hacer, el sacrificio por nuestros pecados, el que nos sana, el que nos salva, ¿no? Y entonces es muy destacable en Felipe ciertas características que hacemos bien en reparar en ellas en esta mañana. En primer lugar, tenía una disposición para ser usado por Dios, ¿no? Y no tenía este temor de compartir las buenas nuevas de Jesús. No se conoce a Felipe como un gran teólogo. Recuerden, era diácono. Sin embargo, él habló de lo que él sabía, ¿no? De lo que Jesús había hecho en su vida. Y eso es algo que todos nosotros podemos hacer. Nadie puede negar nuestra propia experiencia, lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, en segundo lugar, Felipe tenía como prioridad buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Por eso tenía sus prioridades en orden. Y nosotros también necesitamos ordenar nuestras prioridades en la vida. ¿Por qué estamos acá? Necesitamos vivir conscientes de que Dios no existe para nosotros, sino que nosotros existimos para Dios, ¿sí? Esto es muy importante porque somos criaturas de Dios, somos también hijos de Dios por la redención. Entonces, estaría bueno, ¿no?, que cada uno de nosotros pudiéramos hacernos la pregunta: ¿para qué está este edificio acá en Belgrano 579? ¿Para qué? ¿No? La verdad que damos gracias a Dios como en los últimos años está creciendo la congregación, pero bueno, realmente hemos pensado, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo podemos llegar al vecindario, a esta localidad, ¿no?, de Montserrat? ¿Cómo podemos hacer hincapié en hacer que la gente conozca la iglesia? A mí me llamó mucho, poderosamente la atención cuando tuvimos la Noche de los Templos, que había mucha gente que después me dijo: sí, siempre pasé por esta iglesia, pero nunca supe de qué se trata, y la verdad quedaron muy impactados con todo lo que escucharon, el coro, ¿no?, y las canciones, todo lo que se compartió acerca de la iglesia, lo que nosotros creemos. Y bueno, ahí está, hay gente acá que están deseosos de conocer, ¿no?, por qué estamos acá. Pero nosotros lo tenemos en claro, por qué estamos acá, ubicados en este lugar tan estratégico de la ciudad. Y bueno, tenemos que orar, tenemos que juntarnos para pensar cuál es nuestra misión aquí en Belgrano y Perú, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer, hay muchos lugares donde nosotros podemos alcanzar, pero tenemos esa energía para ser proactivos, ¿no?, ir en búsqueda, tener realmente una carga para las personas aquí alrededor de nosotros que no conocen al Señor. Está en nuestra lista de oraciones. Ahora tenemos un grupo de oración. Quizás esto puede ser una prioridad para que el grupo de oración ponga en su lista para orar por este espíritu de evangelismo, de querer salir de este entorno donde está muy lindo entre nosotros, nos amamos, nos llevamos bien, gracias a Dios. Pero bueno, tenemos que salir de acá, tenemos que salir y contactar a otras personas, ¿sí? Bueno, tenemos que orar mucho por esto, tenemos que orar que nosotros estemos renovados realmente interiormente y volver a tener esa pasión para compartir las buenas nuevas del Señor con otros. Por eso fuimos redimidos, precisamente, ¿sí? Pero en tercer lugar, Felipe era un hombre lleno del Espíritu, ¿no? ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu nosotros? Bueno, las personas son llenos del Espíritu cuando se someten a hacer la voluntad de Dios, ¿no?, y tienen el deseo y motivación de glorificar a Cristo. Después de todo, nosotros estamos aquí, podemos cantar estas hermosas canciones, escuchar la lectura de la palabra, orar a Dios, saber que estamos en la presencia de Dios, todo por lo que Jesús hizo por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros. Él nos limpia, su sangre derramado hasta la muerte nos limpia de todo pecado y tenemos paz con Dios. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos a querer que otros conocen, ¿no?, y experimenten lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Y esto es lo que el Espíritu nos lleva a hacer. El propósito de la obra del Espíritu es glorificar al Hijo,
¿no? Ese es el propósito. Entonces, por eso el Espíritu trabaja en nosotros para santificarnos, empoderarnos, nos da dones, ¿no? Nos da dones espirituales, tenemos talentos naturales que consagramos para el servicio de Dios, ¿no? Fue muy interesante, ayer a la tarde vinieron un grupo de croquiseros, ¿no? De cual participa mi esposa Sandra, ¿no? Dibujando, y quedaron realmente muy impactados por la iglesia, hacían preguntas, querían saber más acerca de la iglesia, ¿no? Entonces son maneras en que podemos acercar a personas para que tienen estas inquietudes, ¿no? Para compartir más acerca de quiénes somos y por qué estamos acá. Entonces, ser llenos del Espíritu es un mandato. Pablo dice, en Efesios 15, 18, sean llenos del Espíritu, ¿no? Y en el griego dicen, sean continuamente llenos del Espíritu, ¿no? No debemos pensar que esto es algo que solamente es para los pastores o los ancianos. No, cada uno de nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean dirigidos por Él, ¿no? Entonces, ser lleno del Espíritu significa que Él nos va a poner en situaciones, va a abrir camino, como hizo con Felipe, para que también podamos compartir las buenas nuevas con otros, ¿no? Pero realmente tenemos que preguntarnos, ¿realmente tengo ese deseo, ¿no? De servir a otros, de compartir las buenas nuevas con otros? Felipe fácilmente podría haber dicho, bueno, este no es judío, así que chao, que se ocupe alguien en Etiopía, ¿no? Voy a hacer la plancha, voy a dejar pasar esto, pero no. Y nuevamente, este eunuco probablemente conoció al Señor en ese momento, fue bautizado desde ya, ¿no? Y volvió a su país. Y él de ahí llevó las buenas nuevas de Jesús a Etiopía, ¿no? Y así es como la iglesia se fue expandiendo por la fidelidad de aquellos creyentes, personas comunes como nosotros, que tuvieron esa valentía, ese coraje y ese deseo de obedecer y glorificar al Señor por compartir las buenas nuevas con otros, ¿no? Entonces Felipe estaba dispuesto a sufrir quizás una inconveniencia personal hablando con alguien de otra cultura, de otro idioma, de otra manera de pensar, pero Felipe buscó derribar esas barreras de raza, de lengua o otras excusas que tranquilamente podemos tener, ¿no? Entonces, lo que es importante entender en nuestros tiempos, porque muchas veces podemos escuchar de grandes campañas evangelísticas, y de verdad hay personas que tienen el don de ser evangelistas y predicar las buenas nuevas, ¿sí? Pero el evangelismo más eficaz es el evangelismo personal, lo que nosotros hacemos uno con otro, ¿sí? Y realmente el evangelismo más efectivo, porque si alguien, un amigo, un familiar, te pregunta por tu fe, es porque les interesa y quiere saber. Y bueno, naturalmente se nos da y muy fácilmente la oportunidad para hablar a otros de por qué amamos a Dios, por qué conocemos a Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces, se estima en el 2025 que hay 2.64 mil millones de cristianos en el mundo, o personas que se identifican con el cristianismo. Es la religión más grande en todo el mundo. Y es muy importante recordar, hablando de lo que tuvo nuestra énfasis en la cultura, las instituciones, y que la redención alcanza a todas las esferas de la vida, que el cristianismo ha sido instrumental en el crecimiento de ideales como la democracia, como el mejor trato de las personas en lo social, ¿no? Incluso en la economía, sistemas económicos que ayuden a la producción, ¿no? A enriquecer a las personas, que tengan una vida digna, ¿no? Y también que desde el siglo XVIII, ¿no? Empezaron estos movimientos, sociedades misioneras que decidieron, bueno, tenemos que ir a todos los rincones de la tierra para hacer misión, ¿no? Entonces, bueno, qué importante, ¿no? Que nosotros ahora, pensando en estos 200 años, donde esta comunidad de escoceses vinieron de Escocia para traer su fe,
su cultura acá. Bueno, nosotros ahora tenemos la oportunidad de enviar, ¿no? y apoyar a aquellos que están trabajando para la extensión del reino en otras partes del mundo, incluso desde acá. Entonces, esto es un foco, ¿no? que debemos tener presente, ¿no? que Dios es el primer misionero y Él nos envía también para que nosotros hagamos misión. ¿Cómo podemos responder personalmente a este gran desafío? Bueno, dice en 1 de Pedro 3, 15, 16, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias, ¿no? Qué importante, ¿no? que cada uno de nosotros podemos tomar en serio este texto de Pedro. Tenemos que estar preparados, ¿no? para poder responder. ¿Por qué? ¿Por qué sigo al Señor Jesús? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué creo en Jesús? ¿no? Y que sobre todas las cosas esas preguntas surgen porque ven algo distinto en nuestro comportamiento, en nuestra ética, en nuestros valores, ¿no? y en la manera de que nosotros tratamos a otros, ¿no? Entonces, bueno, qué importante que podemos internalizar este mensaje y como dice Pedro, estar listo, ¿no? para poder compartir la razón por la cual tenemos esta gloriosa esperanza de vida eterna, ¿no? Entonces, esto es el mensaje de hoy, que realmente podemos experimentar realmente una renovación de nuestra mente y pensar más allá de nosotros y simplemente esta localidad donde estamos, y pensar cómo puedo ayudar y ser el nexo, el puente para que otros puedan conocer al Señor. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado de grande en una iglesia bautista en Londres. Yo era uno de estos tímidos, tuve muchos problemas de hablar socialmente, tartamudeaba, ¿no? Entonces tenía muchos nervios, ¿no? de hablar en público por cualquier tema, ¿no? Y bueno, me tocó la noche de bautismo, tuve que dar mi testimonio personal y yo tenía un dolor de panza impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo solucionar este tema? Porque todos los otros bautismos anteriores habían personas que habían sido librados de drogas, sexo, el rock and roll y cosas así, testimonios, wow, todo el mundo impresionados, y yo tenía el testimonio más aburrido, imposible, ¿no? Imposible ganar en aburrimiento mi testimonio. Nací en una familia cristiana, siempre fui a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a hablar de que Dios hizo algo en mí, ¿no? ¿Cómo va a impactar a otros, ¿no? Entonces lo escribí y cuando tuve que subir, lo leí lo más rápido posible, me bauticé y ya está, ¿no? Y pensé, wow, cumplí, ¿no? Años después, un chico que estaba ahí, yo ahora estaba en otra iglesia, me dijo, ¿sabes que yo estaba en la misma iglesia que vos, donde vos te bautizaste? Y yo nunca me pude identificar con todos los testimonios de cosas maravillosas, ¿no? que hacía Dios en ellos. Pero cuando escuché tu testimonio, ahí me convertí, ¿no? Entonces, la realidad es que con toda nuestra debilidad, con todas nuestras flaquezas, no pongamos límites sobre lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Okay? No tienen que ser teólogos, no tienen que ser ancianos, presbíteros o pastores, simplemente piden al Señor, úsame, Señor. Yo quiero estar a disposición para que mi vida, por mi testimonio, otros también pueden conocerte a ti. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad que no entendemos que has sido tan misericordioso con nosotros, cómo tu gracia ha tocado nuestra vida, Señor. Y sin embargo, Señor, es increíble pensar que nos amaste aún antes de la fundación del mundo y que en tu corazón tanto nos amaste que enviaste a tu Hijo Cristo, Jesucristo, para venir a este mundo y ser nuestro Salvador, tomar nuestro lugar en la cruz. Por eso, Señor, por tanto amor,
por tanto lo que hemos recibido de ti, Señor. Queremos devolverte nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que podemos dar, Señor, que sea usado por ti para que otros puedan ver la gloria de Cristo en nosotros y también ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.